Por lo mismo, queremos darle la bienvenida a María Isabel Pacareu, que es una psicóloga experta en temas de autoestima, que además ha realizado una encuesta que va a dar mucho de qué hablar, la primera gran encuesta de autoestima en Chile, y que viene, además ha creado una academia de autoestima, y justamente nos viene a hablar de esto, cómo se cruza justamente la autoestima con la educación. Y yo te doy el pase, Isa, para que te presentes un poquito más antes de comenzar esta jornada que seguro va a ser impresionante. Y va a ser muy interactiva. Y lo que me gusta, Connie, de que somos una cantidad justa para conversar, para comentar, o sea, esto también es más que nada un debate, sobre todo que las propuestas presidenciales ahora apuntan mucho a la salud mental. Antes no salía tanto, pero con el tema de la pandemia ha sido algo que ya no se podía desconocer. La evidencia era demasiada. Entonces, hoy día vamos a conversar, siéntanse libres de ir comentando en el chat. Si quieren hacer una pregunta, levantan la mano y de repente paramos unos segunditos. Obviamente tenemos todo em, o sea, todo una agenda, o sea, un programa para hoy día muy entretenido para conversar y yo les voy a estar contando autoestima y cómo esto también impacta en el aprendizaje, si es que los sistemas educacionales realmente toman en cuenta la autoestima o no la toman, y cómo nosotros podríamos empezar a hacer ciertas prácticas positivas para que esto se haga realidad. O sea, este tema que está muy, no sé si es de moda, pero está súper en boga hoy en día, cómo nosotros lo podemos llevar a cabo, sea donde sea, dentro de la familia, con nuestras amistades, en nuestro trabajo, como ahí decía también Carolina de que trabajaba en el sistema educacional, entonces simplemente este tipo de cosas se están viendo ahora y yo creo que es súper importante y relevante que nosotros empecemos a saber qué es la autoestima y cómo nosotros podemos empezar a priorizar el trabajo de esta. ¿Bien? Y bueno, como dijo la Connie, yo soy psicóloga, me gusta contar un poco más mi historia personal, pero yo hace 2 años empecé este emprendimiento, tuve una historia difícil, tuve un tumor, mi papá se murió el 2017 y me enfermé. Y de ahí empecé a trabajar la autoestima con mujeres, pero esto es un mundo. Yo pensaba de que no, trabajar la autoestima para mirarte en el espejo y sentirte linda. No, o sea, acá tenemos una cantidad de cosas por hacer y es por eso que se ha convertido en un proyecto a gran escala en donde acompañamos a muchas personas a confiar, a tener una autoestima sana. Más que buena o mala, a mí me gusta hablar de autoestima equilibrada, realmente, y eso hace que nosotros tomemos mejores decisiones. Cuando uno tiene una autoestima sana, toma mejores decisiones en todos los aspectos de la vida. No aguanta trabajos en los que uno no es respetado. Sale de relaciones tóxicas, que es lo común que todo el mundo conoce como hay estas relaciones tóxicas, y por supuesto empieza a tomar decisiones basadas en el merecimiento, en el respeto, en los logros y por supuesto la vida cambia mucho. Así que podemos decirte que este propósito cambia vidas y por eso mismo esta charla es tan importante porque con pequeños cambios se puede hacer mucho. Y eso simplemente es porque no sabemos. No sabemos qué hay que hacer y está bien no saberlo porque es algo que hasta el día de hoy no se tocaba. Entonces estamos acá para todas aprender. Eso yo creo, Cononi. No sé si algo se me fue. Dale, démosle entonces porque tengo una presentación maravillosa. Preguntas, chiquillas y chiquillos que están por ahí. ¿Van bien? ¿Estamos listos para comenzar? Sé que hoy día es viernes, es por la tarde. Los encuentro unos mateos por estar acá, altos en motivación. Así que démosle y cualquier cosa van preguntando por el chat. Ahí, ahí estamos, ¿cierto? Avísenme si es que se proyecta, yo voy a activar el chat y cualquier cosa, Connie, si se me pasa una pregunta importante, la vamos viendo. Hoy día vamos a hablar, como les decía, de autoestima y aprendizaje. La presentación sobre mí la acabo de hacer, yo soy especialista en autoconfianza y autoestima. Les cuento que yo traté de buscar un máster en autoestima y no existe, así que vamos a tener que hacerlo, yo creo, más adelante, porque la verdad es que es un temazo que tiene mucho que abarcar. Y fundé este año la primera escuela de autoestima para mujeres, pero es un tema de que estamos pensando expandir para todo tipo de género. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Primero sobre la autoestima. Hay que saber
qué es la autoestima. No podemos trabajar en la autoestima si no sabemos qué es. Entonces, cuando uno piensa en autoestima, ¿qué es lo que se les viene a la cabeza? Vayan poniéndome en el chat. ¿Qué es lo primero que se les ocurre? Yo pensaba antes que autoestima era andar riéndome y vestirme bien. O sea, así de pobre, como en eso se reflejaba. Creerte el cuento, ya. Amor propio Amor propio, súper. y no dejarte pasar a llevar. Claro, poner límites, exacto. Valorarse, bien Carolina, efectivamente tiene que ver con la valoración, lo vamos a conversar, pero la autoestima es la base para que nosotros construyamos las relaciones con nosotros mismos y con los demás. Autocuidado también ahí dice la Connie. Vamos a hablar del gran tema la autoestima en la educación, cómo se lleva a cabo hoy en día, y también las prácticas positivas que podemos empezar a construir desde ya. ¿Qué cosas podemos hacer para promover y generar esta autoestima y autoconfianza deseada? Y al final vamos a cerrar con preguntas. Nos quedamos un ratito preguntando y conversando un par de cosas. ¿Cómo sientes que hoy en día se vive la autoestima en las experiencias de aprendizaje y la crianza? ¿Cómo sienten que se vive? Em, ¿Cómo sientes, cómo se vive como mamá cómo criamos en base, como fomentando la autoestima en los hijos o ¿Sí? ambas? ¿Cómo se vive? Lo que primero se te venga, te nazca, que sería como el Em, reflejo de lo que tú experimentas. sí, uy, está difícil la pregunta, igual no había pensado en eso. Quizás no hay tanta conexión con el tema, y por eso es una difícil pregunta también. Claro, o sea, es más fácil como cuando uno está como criando, sobre todo cuando son niñas, en esto de fomentar que se quieran, que se acepten el cuerpo desde que son chiquititas, como que yo quizás me he enfocado más en eso que quizás que en la mía propia. Claro, porque si yo les preguntara cómo se sienten que se viven los hábitos en las experiencias de aprendizaje y crianza, todos saltarían. Y me dirían, no, los hábitos se construyen de tal manera, los niños tienen a tal hora y tal hora, porque el sueño se regula y tanto, o sea, empezaríamos con más información. Esto también nos regala la oportunidad de saber de que estamos lejanos a un concepto que es la base de nuestras relaciones. Acá la Connie dice que el aprendizaje se vive mucho como medirse en una escala y competir con los demás, absolutamente. Y una escala que tiene solo un camino hacia la punta, que eso es lo impresionante también. Entonces, todas estamos acá porque hemos vivido una experiencia distinta en autoestima. Cada persona de acá es única, tiene su historia, sus huellas, sus dolores, sus pérdidas, su forma de ser, y esto se construye a partir de la autoestima que fuimos creando desde que éramos chiquititos. Entonces, primero comprendamos qué es la autoestima. Primero es un concepto transversal. O sea, cuando hablamos de autoestima es como hablar de liderazgo, de hábitos, es muy global, pero se aplica poco, a diferencia de, por eso les pongo el ejemplo de los hábitos. La autoestima, les voy dejando un par de textos por si quieren sacar fotos y les sirve de aprendizaje también, pero la autoestima primero tenemos que saber que es indispensable para nuestra supervivencia. O sea, si es que yo no considero que soy lo suficientemente importante, es muy probable de que yo no me preocupe de mí misma. Y eso, por supuesto, afecta también en mi calidad de vida. Al final, todo esto está enlazado, ¿cierto? Pero tiene dos patitas. Tiene dos conceptos importantes que a mí me gusta dividirlos. Primero está el tema de la autoconfianza. La autoestima, yo hablo mucho de autoestima y autoconfianza, pero ambas se entrelazan muchísimo. Primero está la confianza que tú tienes en ti, en que yo voy a ser capaz de enfrentar los desafíos que me entregue la vida, laborales, personales, familiares, emocionales, etc. Y por otro lado está el autorrespeto. ¿Qué tanto considero yo de que soy merecedora de experiencias relacionales, proyectos, que hagan que yo me sienta digna de logro, de éxito, de respeto, amistad, amor, etcétera? Una cosa, y les pongo un ejemplo. Yo me siento súper capaz para el trabajo, técnicamente, por ejemplo, podría ser. Pero me doy cuenta de que me cuesta ponerle límites a mi jefatura. Me cuesta un montón. Y eso habla de que la autoestima está por la autoeficacia, por la autoconfianza, yo sentirme capaz de poder enfrentar un desafío laboral. Pero al momento de sentirme digna de poner un límite, de que me respeten,
estoy dudando. Entonces, por eso pongo este ejemplo de que muchas veces podemos sentirnos muy capaces, pero muy poco dignos de algo. Y eso también determina cómo nos relacionamos. Son muchas canastas. La autoestima no es una autoestima. La autoestima tiene dimensiones y lo pongo como por canastitas para que sea un poquito más gráfico. En general nos enfocamos en un par. Nos enfocamos en lo físico, en la personalidad y en lo laboral. Pero nosotros somos mucho más que eso. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta al trabajar con personas en temas de autoestima es que cuando se dan cuenta de que es mucho más, empiezan a moralizarse. Es un alivio. Porque digo, ay, y yo que estaba tan centrada en este aspecto de mi vida, en lo social, porque me produce ansiedad social hablar en público, y todo eso teñía mi día. Y ahí es cuando yo les digo que no se te olvide que tú eres un conjunto de muchas cosas. Todo esto, si se fijan, lo tenemos que vincular al aprendizaje. ¿Los niños se valoran según todas las canastas? Es una buena pregunta que nos podemos hacer. Ahí veo a Margaret que está anotando. Me encanta, bien. Súper, vamos a saber entonces las canastas. Estas son las dimensiones de la autoestima. Hay varios autores que tienen distintas, pero para mí esta es una de las más claras. Primero está la dimensión, si vamos viendo social. ¿Cómo yo me percibo cuando me desenvuelvo en un contexto social? Me considero tímido. Y claro, como la diversidad está poco aceptada, el ser extrovertido está muy validado versus una persona más introvertida que no. Entonces, eso puede generar que yo me perciba, me valore de una forma más negativa. Como soy introvertido, no me siento tan capaz y no me siento tan merecedora de amistades de calidad. Y eso afecta mi autoestima. Después está la emocional. Si yo soy una persona que me cuesta regular mis emociones, no me siento capaz de regular mis emociones y no me siento digna de tener relaciones estables. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que me etiqueto con una valoración negativa en cuanto a mi manejo emocional. Después, por otra parte, tenemos la física, que acá no solo es mirarse al espejo y encontrarse atractivo, sino si yo llego y subo una escalera y me canso, yo empiezo a pensar, uff, igual terrible tu rendimiento. Eso también, no soy capaz de subir una escalera. Me invitan a subir un cerro y yo evito porque tengo una percepción baja. Familiar, cómo yo me relaciono. Y acá entra con fuerza, al igual que muchas de estas cosas, las etiquetas sociales, la presión social, el reloj biológico, donde cómo yo me sitúo como persona dentro de mi familia, como hija, como mamá, si es que opto por la maternidad, como abuela, lo que sea. Y acá es súper importante entender, en base a todo esto, que la autoestima va cambiando en la vida. Todos podemos desarrollar la autoestima. Y por ejemplo, yo opto por la maternidad y soy mamá. Mi cuerpo cambia. Familiarmente me estoy enfrentando a un nuevo rol que tengo que ver si yo me siento merecedora y capaz de ser mamá. Entonces empezamos a fluctuar entre las distintas dimensiones según lo que nos va pasando en nuestra vida. Y por último, la académica profesional. El hecho de que yo me sienta que puedo ser capaz de desempeñarme en un ambiente académico profesional, de enfrentarme a los desafíos y merecedora de respeto, de logros de éxito, amistades, amor, etc. Es por eso que les quiero ir poniendo, o sea, les fui poniendo ejemplos para hacerlo súper claro. Pero si se fijan, hay algunas dimensiones, como la emocional, que no tomamos tanto en cuenta, a menos que a nosotros nos cueste y que sea algo difícil. Entonces, es súper importante a nivel de aprendizaje ver no solo que los niños son académicos en ese sentido, o que son solamente físicos, por ejemplo, sino que también hay todo un entorno. Quizás el niño es un increíble hermano. Nosotros se lo reconocemos, es para cuestionarlo. Preguntas hasta acá, chicos y chicas. Si no, seguimos como avión. Vale. Bien, cualquier cosa me detienen porque yo soy más o menos acelerada. Ahí, me quedo pegado. Ahí está. Bien. Pero ¿de dónde viene esta autoestima? Porque ya, yo les hablé de las dimensiones, pero estamos viendo algo que ya es construido. Ya llegamos a ese punto de que ya está, yo ya tengo esa percepción mía. Primero, valorar quiénes somos en cuanto a nuestras capacidades y competencias de todo tipo. Recuerden la autoestima emocional.
Las experiencias tempranas que tenemos, el tipo de apego, el vínculo con la crianza, cómo se nos hizo sentir desde que éramos chiquititos. Las capacidades y habilidades que yo tengo. Si yo tengo una genética maravillosa en cuanto a rendimiento físico, eso está a mi favor. No sé si han cachado la típica amiga que tiene calugas por gracia del Señor. Entonces, sí, esto está a favor de los cánones de belleza. Por ende, según lo que pasa hoy día, cómo se valora el físico, por supuesto que ella está a favor. Si yo quisiera cantar, y yo, o sea, canto y quebro todos los vidrios, por supuesto que eso no está a mi favor. Entonces las capacidades y habilidades son tremendamente importantes para sentirnos capaces. Es por eso que es tan relevante que a los niños se les reconozca esto. El amor y apoyo entregado por otros. Cuando yo sé que me quieren, yo empiezo a sentir de que valgo, de que soy una persona importante. Entonces, la autoestima muchas veces está visto ahora como un proceso interpersonal muy individualista, cuando no. Nosotros necesitamos tener ese reflejo con las demás personas. ¿Cómo nos valoramos? Y acá entra todo lo que hablamos de la presión social, la etiqueta, estereotipos, según el ideal que tenemos de nosotros mismos y el ideal que tienen otras personas. Cuando llegan tus papás y te dicen que su ideal es que tú te saques puros 7 y llegaste y te sacaste un 6,5 y te dicen, ¿es tu deber? Ese es el ideal que ellos te están poniendo a ti. Y yo digo, ok, soy un niño bueno o malo según eso. Pero estas experiencias interpersonales son profundamente impactantes a nivel de autoestima. Ahora, esto es a modo macro, pero también es cómo se va construyendo. Pero cómo yo ya sé de que puede tener un niño, una niña, un adolescente, un adulto, una autoestima sana y equilibrada. Hay un placer de estar vivos. Hay una apertura a críticas, porque sabemos que no somos perfectos, pero para eso se tuvo que construir un entorno de aprendizaje y de crianza en donde la compasión tuviera gran poder. Hablo de forma serena sobre mis éxitos y mis fracasos. Y acá me quiero quedar un segundo, porque muchas veces la autoestima se ve como estas personas que andan diciéndole a todo el mundo que lo hacen bien. Eso también es quitarle un poco de serenidad, porque justamente no, no tienes que demostrar, tú ya sabes que tú eres una persona digna, de valor, capaz. Entonces, acá hay que tener mucho ojo con esta idea más narcisista que se ve como la persona exitosa, el típico, cuando tú comercial de Porsche, que sale el gallo súper vestido y como tú sabís que algo estuvo hablando de todo su éxito. Eso no es autoestima. Y comodidad al recibir y dar cumplidos y muestras de afecto. Un niñito, un adolescente o una persona adulta que le cuesta aceptar cumplidos, y es algo que yo trabajo mucho, pero eso ya es más reactivo que proactivo, que es lo que estamos viendo hoy día, le cuesta, porque no cree que lo que le están diciendo es verdad. Cuando la amiga le dice, qué lindo tu corte de pelo, ay, es que mi peluquera es seca. No, gracias. Son pequeños detalles que hacen también entender de que, pequeños gran detalles, de que yo soy una mujer, hombre, da lo mismo el género, digna de ese afecto y lo recibo con tranquilidad. Y hay más señales que ya son, obviamente, si creemos que somos personas de valor, estamos con menos pensamientos negativos. Esto directamente, trastornos de ansiedad, trastornos depresivos. Nos sentimos cómodas con la actitud positiva propia y de los demás. No hay nada más fastidioso que cuando uno está mal, que otra persona sea una lumbrera al lado. Y eso a todos nos ha pasado en algún punto, porque también es un espejo de lo que nosotros se nos hace difícil elaborar. Como nos creemos capaces, somos más curiosos y abiertas a nuevas ideas o abiertos. En este caso, pasa con los niños. Cuando los niños están teniendo una autoestima más pobre, se restringen en creatividad. Y al restringirse, están dando a entender de que yo no, y este es el circuito de la ansiedad. Al final, la ansiedad te dice, no eres capaz, por ende, evita o restríngete. ¿Para qué te vas a meter en algo que te va a sentir? Y uno empieza a alejarse de eso. Pasa mucho a nivel de esta educación que busca un prototipo
una inteligencia en vez de las muchas, que es algo que conversábamos con la Connie antes. Obviamente, si estamos con salud mental, vamos a poder tener flexibilidad y armonía en momentos de estrés, y vamos a gozar también del humor con los demás, y acá la típica clave es poder reírse también de las propias desgracias, de las situaciones. Eso también es un indicador muy sano. Y a nivel físico, y estas voy más rápido porque son ojitos brillantes, mandíbula relajada porque hay menos tensión, la postura más relajada, caminar más decidido, un tono de voz que sea adecuado y modulación clara, y brazos y manos relajadas. O sea, hay todo un cuento, un análisis que uno puede hacer a nivel global. Al final, la autoestima sana nos regala todo esto, y es por eso que es tan importante. Confianza básica, valor positivo de nosotros, nos ponemos más optimistas con el mundo. ¿Se han fijado que cuando la mente está negativa, todo es negro? Pero cuando estamos bien, oye, ¿sabéis qué? Me está saliendo todo increíble ahora. Yo no sé si es que cambió todo a tu alrededor, sino que tú estás mirando las cosas, percibiendo, porque estás libre de ansiedades, etcétera, el mundo más positivo y más posibilidades, porque te sientes más capaz, lo cual es lógico. Si yo me siento merecedora y capaz de, por ejemplo, tener una relación de pareja, voy a estar más abierta y más optimista, a diferencia de que si pienso o siento lo contrario. Nos vamos a sentir aceptados, por ende vamos a poder sociabilizar. Sabemos que nos creemos el cuento, como decía la Connie, entonces yo sí genero un impacto en ti, y eso es muy positivo para la autoestima. Me abro a las críticas, puedo desviar mensajes negativos porque yo sé que esa es su creencia, pero mi valor sigue intacto pese a lo que esa persona piense de mí. Tomo riesgos y sé que el fracaso implica que sigo teniendo valor. Yo no estoy condicionado porque a mí me vaya bien o mal en algo. Entonces, en resumen, acá la autoestima es cuando nos valoramos y podemos hacer una valoración positiva o negativa. Y es por eso que cuando nosotros vemos todo esto, nos cierra de que la autoestima positiva genera un gran impacto en nuestra vida y bienestar, emocional. Bien, preguntas hasta acá, que eso era ya más contenido teórico. Ahora nos vamos al gran debate que tenemos pendiente. ¿Estamos claros? Tú me hacías así, Connie, y seguimos. Súper. Dicho todo lo anterior, que era como algo ya más técnico, pero era muy importante comprenderlo, ¿cuál es la realidad en los contextos de aprendizaje? ¿Qué es lo que pasa hoy? Me compré este libro y lo tenía hace tiempo, y no me lo había leído. Y gracias a la Connie estuve mirándolo muchísimo. Todavía no me lo termino, pero es increíble. Se los recomiendo mucho. Hijos con autoestima positiva. ¿Cuál es la realidad de los contextos de aprendizaje? Les hago una pregunta. Acá hay dos imágenes. Lápices de colores a nuestra izquierda y lápices absolutamente iguales. ¿Cuál es la imagen que refleja más los contextos de aprendizajes? El blanco y negro. ¿Ya? Bien. Podríamos decir entonces de que eso no es lo que se motiva, lo que se trabaja, sino que es esto acá, ¿cierto? Claro, lamentablemente. Lamentablemente. ¿De qué nos estamos privando cuando tenemos esta visión? Son unos lápices, pero a mí me genera un apretón de guata esta imagen, de que esto sea lo malo y esto sea lo bueno. En etapas iniciales preescolares a colores. Tú dices que en etapas iniciales, en los preescolares, se acepta la diversidad. Yo no sé, yo creo que como que ahí empiezan a uniformarlo. Entonces, claro, llegan todos diversos, pero los empiezan a transformar. Ah, perfecto, bien. Bien, Fran. Leíste a la Connie, perfecto, bien. Efectivamente, llega un tema de más estructura, entrenamiento militar, que hoy en día el sistema educacional, para mi juicio, y es todo un juicio, por supuesto, se quedó mucho en el pasado. Y
choca mucho con el ámbito laboral, porque hoy en día quieren lápices de colores, no quieren lápices grises. Entonces llega un momento en que esto está chocando fuertemente. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos adecuando los contextos más adelantados de adulto para la vida que realmente se viene, globalización, diversidad, multicultural, o sea, ¿estamos adecuándonos a eso o seguimos siendo los lápices grises? Seguimos siendo los lápices grises. Y el problema de ser los lápices grises es que esta autoestima se encuentra profundamente vinculada al sentirse querido, valorado, acompañado y ser importante para otros y para sí mismo. Entonces, cuando yo tengo que ser un lápiz gris, pero soy en verdad un lápiz de color, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a sentir de que yo no soy suficiente o directamente no está bien ser como soy? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Em, por ejemplo, en el caso, me estoy colocando como todo el rato en el lugar de mis estudiantes. ¿Ya? Son adolescentes, entonces validarse a través de conductas de riesgo con el grupo de pares. Perfecto. Porque no está bien que yo sea una persona que me guste leer en la noche y acostarme temprano y jugar anime, no tengo idea, no sé si se juega, se ve anime, pero jugar no está bien, no está bien como soy yo, lo disfruto mucho, pero todos están haciendo esto. Entonces yo reafirmo constantemente de que no, no está bien como yo soy. Y cuando te ponen una etiqueta de que felicitan enfrente de todo el curso, el que siempre se saca nota 7, ¿qué es lo que piensa el niño que se saca 4 en matemáticas, por ejemplo? Pero es una lumbrera en música. Es Que no es malo, suficiente. claro. Que no está bien, no está bien que a mí me guste. Yo debería ser como el de matemáticas. Angustia, desmotivación, depresión, inhibición, no mostrarse. Les cuento una anécdota personal. ¿Qué promedio creen que yo tenía? Y esto lo hablamos con la Connie. Que yo tenía en primero medio, 5-5. ¿vale? Más abajo. Ahora me río, pero lloré años. 4. El tío de las cuatreras. Promedio. O sea, yo de 12, no sé cuántos son cursos, 10, 8, 7, yo tenía promedio 4 o 5. Yo soy el caso de la niñita que le dieron pastillas y que al final agarró resentimiento, mi mamá hasta el día de hoy me pide perdón, porque me dieron muchas pastillas. Yo hoy en día hago algo totalmente creativo. Lo mío no es algo muy estructurado, hago algo más creativo y ahí estoy. Pero me costó años aceptar porque yo sentía que no era suficiente. Y eso hizo que yo viviera todos los síntomas, toda la situación emocional que dijo, angustia, desmotivación, depresión, inhibición, no mostrarse. Y yo me empecé a sentir bien, que era suficiente, pese a estar dopada y no comer nada en todo el día porque las pastillas me quitaban el hambre, yo sentía que era suficiente, porque había subido mis notas. Y eso que en mi casa nunca fueron perseguidores de excelentes notas, sino que era más con un tema del colegio, porque yo llegaba a matemáticas y me decían, a la Pacareu nadie le enseña. Me encantaría mandarle la escuela de autoestima a esa profesora, ya ni me acuerdo cómo se llama, la bloqueé. Pero claro, a la Pacareu nadie le enseña porque yo era más desordenada, entonces obviamente empezaba a tener conductas más de riesgo, por supuesto. Entonces, esto afecta totalmente. ¿Y qué pasa con los niños, nuestros niños que no tienen los recursos? Porque también eso hay que cuestionárselo. No significa que tengamos que tener toda una excelente vida porque la dificultad existe, pero sí hay que cuestionarse de que hay casos que lamentablemente son perdidos. Y eso es lo duro, de que cuando no nos hacemos cargo al comienzo de fomentar la diversidad, de decir, no tienes por qué ser un lápiz gris, eres maravillosa siendo rosada, siendo verde. Si nadie te dice eso, y finalmente hay una creencia que te refuerza eso constantemente, por supuesto que tienes que hacer un doble esfuerzo en la adolescencia y en la adultez para recuperar esos recursos perdidos, para desestructurar todas esas creencias y obviamente los recursos también son limitados. Así que es importante esa labor de entregarlos desde el comienzo como una medida preventiva y no algo que sea reactivo.
Esto es lo que pasa, dejamos de vivir todo lo que vimos. La confianza, el valor, el optimismo, sentirnos aceptados. O sea, cuando yo veo esto es algo duro. Es duro pensar que un niño puede estar pasando por esto, que un adulto o un adolescente. Pero más un niño que está desamparado y no tiene los recursos para buscar, porque depende mucho de las figuras de autoridad o parentales que se tienen que hacer cargo por un tema de desarrollo. Entonces, en este libro, una de las cosas que me llamó mucho la atención y quise citar, que una de las variables más significativas para la aceptación social y el éxito en la vida es tener una autoestima positiva. Es decir, saberse y sentirse competente en los distintos aspectos. Y ahí agregaría merecedor. Esto es determinante para el futuro que tú quieres construir. Y eso no es nada nuevo, pero es para saber la importancia que tiene la autoestima. Ahora, ¿qué hacemos? Saliéndonos de todo lo que quizás podemos criticar del sistema educacional, ¿cómo nosotros podemos partir con prácticas positivas para promover una sana autoestima, sea en niños, adolescentes, adultos, en nosotros mismos? Creo que es súper importante partir por casa, como se dice. ¿Preguntas hasta acá, Connie? Bien. Entonces, prácticas positivas. Esto fue algo que me motivó la Connie a buscar el tema de las distintas inteligencias. Si quieres puedes contar un poco, estuve viendo lo que me mandaste de California, que ahora el sistema educacional californiano lo que hace es valorar las distintas inteligencias de los niños. Ya no es la inteligencia matemática, sino que también se valora la kinésica, la musical, la interpersonal, que es con otras personas, lo más social, la intrapersonal, cuando uno tiene esa capacidad de insight, de ir hacia adentro, conectarse con su mundo interior. Hay distintas inteligencias. ¿Qué pasa con este modelo? De que primero valora de que no hay una persona igual a la otra, cuando se nos han enseñado lo contrario. Pero lamentablemente, en ese caso, no podríamos innovar. Es por eso que acá está el choque del sistema educacional con el mundo laboral, porque quieren que sean todos innovadores y vamos con la tecnología y el startup, etcétera, pero lamentablemente hay años que te están diciendo no, por acá es el camino. Entonces, cuando nosotros honramos la diversidad, nuestras diferencias, la creatividad se expande, por ende las oportunidades. En ese sentido, y acá busqué algo que me encantó, me quedé dándole vuelta un poco a este tema, y puse acá las distintas inteligencias, la matemática, ponte tú, acá sale, no sé, la musical, ¿dónde está la musical? Bueno, interpersonal hay distintas, pero las pueden buscar. Pero me quedé en esto que es más importante. ¿Cuáles son las 6 claves que usan para trabajar las inteligencias múltiples en los entornos escolares? Primero, valoran las inteligencias diversas de los alumnos. Segundo, los contenidos se diversifican. Es decir, en una prueba no solamente se mide la inteligencia matemática, sino que quizás pueden hacer una prueba del semestre más de trabajo social, grupal, en relación a la matemática, la segunda más de contenido escrito, la tercera quizás más auditiva, o sea, se van cambiando las experiencias, no de una línea, valorando una. O sea, una cosa es decir, qué lindo que tienes distinta inteligencia, y otra cosa es mostrarlo en papel y decir, yo te voy a evaluar por lo distinto. Y eso hace también de que las mismas inteligencias se empiecen a desarrollar y hay un proceso de autoconocimiento potente. Yo no me di cuenta de que era buena en esto hasta que me fue bien en esa prueba. Y la rompí en social, pero me fue mal en la parte más matemática. No obstante, es la misma asignatura. Tercero, se innovan las metodologías. Acá es lo que yo decía, o sea, no solo cambiar, sino que, bueno, ¿qué nuevo podemos hacer? Apostar por el aprendizaje activo y real, haciendo la práctica. Muchas cosas, por ejemplo, la PSU, que ahora tiene un nombre distinto, ya ni me acuerdo, yo soy de la época de la PSU, pero justamente esto es conocimiento, tú te aprendes todo, memoria, memoria, o los mismos exámenes de grado en la universidad, memoria, memoria, memoria. ¿Qué pasa con la práctica? Utilizar las nuevas tecnologías, justamente para hablar de distintos lenguajes, o sea, usar a favor algo que sea más variado y evaluar también estas inteligencias múltiples. Obviamente, si es que yo hago grupos segmentados por inteligencias,
No solo que te digan tienes música y deporte, sino que te hagan una evaluación previa, eso también te va a orientar. Es como cuando te hacían estas pruebas para la universidad. Entonces, ay, soy buena podría ser encargarme de un bosque, no sé, pero cuando tú tienes una evaluación previa significativa, tú también puedes tomar un camino más claro. Entonces, en ese sentido, acá, todo esto es algo que se puede poner en práctica y las invito y los invito a las personas que están metidos en el sistema educacional que desde ya lo propongan. Seamos agentes de cambio. Esta presentación creo que, no sé si se manda Connie o no, pero justamente que esto lo pueden sacar, dejé acá en aulaplaneta.com. Fue un artículo que me estuve leyendo el otro día que me encantó. Les paso el dato. Entonces, lo primero es validar las distintas inteligencias. Y lo segundo, que es algo ya más conversado, son los modelos a seguir con sana autoestima. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un modelo a seguir que no tiene una autoestima sana, no se siente capaz, no se siente merecedor? Si llega mi mamá y me dice, ay, que eso es tan difícil, yo no sé cómo tú eres capaz de esto. Yo entiendo que la vida es difícil, que la vida no es segura, que hay demasiados obstáculos. Los niños no hacen lo que se les dice, hacen lo que conocen y se muestra a través del ejemplo. Si mi mamá me dice quiérete, pero ella se anda quejando todo el día de que ella no es suficiente, yo probablemente voy a tomar ciertas actitudes que que voy a interiorizar y voy a empezar a mostrar de forma conductual. ¿Qué podríamos trabajar? ¿Cómo podemos enseñarles a través del ejemplo a nuestros niños? Primero, la compasión versus la autoexigencia. Tienes que ser perfecto, tienes que sacarte el 7. Es mucho más valorable enseñarle a un niño, y mucho más realista y objetivo, enseñarle a un niño a aliviar su sufrimiento cuando se equivoca, porque ese es un valor más, eh, ¿cómo se puede decir?, más aterrizado con la vida real. Nos vamos a equivocar siempre. Todos nos equivocamos. Si estamos pensando en la autoexigencia, eso es una fuente de ansiedades, depresión increíble. Y es algo que yo trabajo mucho con las personas hoy día, la autoexigencia, y les alivia. No en 40, 50, 60 años, no han trabajado la compasión y les brillan los ojos porque por primera vez se sienten en paz cuando se equivocan. Entonces, la compasión versus la autoexigencia. Segundo, el lenguaje que sea exacto versus el peyorativo. Es totalmente distinto cuando yo le digo a una persona, eres un niño malo, y acá pongo siempre el ejemplo de la bici. Es distinto si mis papás, yo salgo en bici con mis amigos y no le digo a nadie, y mis papás me retan, te portaste mal, eres un niño malo. Yo voy a afectar todo mi valor, pero es distinto si mi papá me diría, ¿sabes qué? Estuvimos preocupados por ti, y la verdad es que fue súper peligroso lo que hiciste. No deberías volver a andar en bici porque nos preocupamos y bueno, qué sé yo, puede ser, pero eso es un lenguaje exacto, porque él no es un niño malo por hacer eso. Y eso es un lenguaje peyorativo. Hay que ser precisos, hay que ser exactos. Y reconocer los logros y aptitudes y cualidades positivas, basándonos en lo que conversamos de realmente validar las distintas inteligencias, las distintas cualidades, que se pierden absolutamente en el camino. La otra vez conocí a una persona que me decía, no todo el mundo está hecho para aprender. Yo le dije, quizás, pero ¿sabes cuánta gente está hecha para aprender que no toma el riesgo porque no se lo cree? Yo te aseguro que son mucho más esos de las personas que realmente no pueden emprender. ¿Cuánta gente se nos está perdiendo en el camino? Entonces, si ya nos vamos a un tema más de política, si tú realmente, si la economía, la parte social, se agrega mucho más valor. Es un modelo mucho más inteligente y por supuesto que promueve el bienestar y la salud mental. Esas son las cosas que yo les puedo, porque obviamente hay una larga lista de cosas por hacer, pero creo que estas son aplicables, generan impacto y por supuesto nos sirven para empezar a generar un modelo de enseñanza en el aprendizaje tanto como en la crianza. Ellos necesitan los niños necesitan ser queridos y atendidos por sus padres, ser escuchados en sus necesidades, preocupaciones y opiniones,
sentirse seguros y no amenazados por nadie. Muchas veces los niños se sienten muy amenazados, figuras parentales de autoridad, compañeros, que también aprendieron esto en la casa. No me siento seguro, juzgo al de al lado. Competente en las tareas que emprenden, en todas, aunque quizás tu proyecto es que tu hijo quieres que sea A, bueno, valórale que él es competente en esta tarea. Se merecen y necesitan sentirse aceptados, que son niños de valor, que valen, que son merecedores y que son capaces. Y sobre todo, no solo la familia, sino también las personas que los rodean. Un profesor te puede cambiar, o sea, te puede marcar muchísimo. Dignos de respetarse a sí mismos y de ser respetados por los otros. Y acá quiero terminar, para dejar este espacio, nos quedan un par de minutos, de que esto lo pusimos, justamente la Fran me preguntó, oye, ¿qué podemos poner para invitar a la charla? Y yo puse que el fomento de la autoestima juega un rol fundamental, porque nos permite valorar a nuestros niños desde su propia diversidad y así desarrollar a adultos y adolescentes que desde el autoconocimiento de lo que yo soy capaz, de lo que yo soy merecedor, sean capaces de confiar en su esencia y así forma única de resolver los desafíos que enfrentarán en el día a día. Hoy en día se está pidiendo forma única, innovación, pero las personas llegan a la frustración porque no me siento capaz y no me siento merecedor porque estuve 25 años atrás, 23, 19, lo que sea, con una creencia que todos los días se confirmaba. Esto no solo moraliza a la propia persona, sino que también crea un ambiente relacional basado en la compasión, en el no juicio, lo cual es totalmente propicio para una sociedad más amable e inclusiva. También el suicidio, efectivamente. Siempre es momento para hacer un cambio y la autoestima puede sanarse y desarrollarse, como hablamos al comienzo, en todos los momentos de nuestra vida. Muchas gracias. Isa, mira, yo tengo una pregunta, porque hay un mito, o sea, no sé si mito, pero una creencia que se ha como construido desde, creo que desde la psicología, o sea, no la psicología positiva, sino como de la disciplina positiva, o esto de crianza, qué sé yo, de que no, de que hay que evitar elogiar mucho a los niños, porque después los niños como que necesitan la aprobación del otro y como que hace el efecto como contrario. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Qué tan cierto es? Yo lo vinculo mucho a las redes sociales, efectivamente. Creo que eso es algo que, bueno, hay distintos circuitos y hay uno que se llama el circuito de recompensa. Entonces, si te están constantemente diciendo, eres bueno, 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 que es un poco lo que generan los likes, los me gusta, obviamente se altera un circuito de recompensa. No obstante, creo que también es muy distinto un reconocimiento vacío a un reconocimiento profundo. Yo te reconozco porque tuviste la fortaleza de enfrentar un desafío. Es distinto a decir, eres el niño más lindo, tú eres la única persona que vas a poder hacer las cosas, porque eso también genera una expectativa de que él tiene que estar siempre a la altura de lo que los papás le dijeron. Entonces, para mí la diferencia no es el elogio. El elogio está bien, el tema es el mal elogio. Cuando tú das un elogio que es vacío y también para reforzar algo que no te, a ver, no te prepara para la vida, porque nadie es perfecto. Eso genera angustia y ansiedad porque tengo que ser perfecto, porque mis papás se van a decepcionar de mí. Entonces un buen elogio sería de que el niño enfrentó una adversidad y eso se le elogiara. Por supuesto también decirle más lindo y todo, pero que crear un equilibrio es súper importante, porque a mí ese elogio me suena más a autoexigencia que compasión. Tú eres el más perfecto, no eres el más perfecto y no tienes por qué serlo y está bien. La diferencia es que cuando lo ponen en un pedestal a este niño, que pasa mucho, por las mismas heridas de los papás, de ellos no sentirse así, creyendo de que, como yo nunca me sentí perfecto, le digo siempre a mi hijo que, que es perfecto, también le estoy traspasando el mismo temor. No sé si me explico. Esa Sí. es mi visión. A ustedes, Stephanie, Paola, Carolina, preguntas, comentarios. Estoy súper abierta a conversar. No, tiene harto sentido lo que estás diciendo. Yo creo que hay frases que todos escuchamos, como por ejemplo,
tu único deber es estudiar. Sí, Te sacaste un 6, podría haber sido un 7. sí, Cuando te dicen de que hay premios al mejor rendimiento, al mejor compañero, al mejor... Todas esas cosas que están como tan instauradas, ¿no es cierto?, vinculadas al aprendizaje, como mucho estándar. No sé cómo ves tú todas estas cositas, como estos mensajes de tu único deber. Se me imagina la culpa que tiene que generar, o atroz. hay que estar aquí, si no estoy aquí, ¿dónde estoy? O que te elijan Sí, en deporte, que termináis siendo la última. Esas claro, prácticas hay que eliminarlas. Ujú. y uno se cree también, uno entra, es muy cómodo cuando uno es parte de lo que se espera en la sociedad. Es muy cómodo. Cuando tú te ganas el premio al mejor alumno, es muy cómodo, porque no hay nada más cómodo para uno de que de cumplir los estereotipos. El tema es que, ¿qué pasa cuando yo salgo de eso? Me genera un estrés y una ansiedad y una angustia relevante, cuando lamentablemente eso es algo que es un estándar que te ponen. Yo soy de las que yo siento que este premio es como la vergüenza, es como al porro resucitado, la que te dan el premio al esfuerzo, como el porro resucitado, ¿cachai? Como, en verdad, ya, justamente todo eso también, yo me sentía muy cómoda, como que rico hacer el esfuerzo, pero ahora lo miro atrás y digo, qué increíble, porque a mí no me enseñaron que la diversidad era buena, y me pusieron que habían 5 premios nomás, solo 5. Una vez mi colegio hizo algo muy bueno que dividió por deportes, porque era el deportista y siempre se lo dan al de atletismo, porque era más valorado, y lo dividió por todos los deportes. Y eso se hizo un año, se debería haber seguido haciendo, o sea, todos los tipos de música. Creo que si vamos a reconocer, bueno, reconozcamos todo tipo de diversidad, no las 5 constantes todos los años, porque eso te va quedando en el chip. Bueno, otro año más que no me gano un premio. ¿Por qué? Porque yo no calzo en eso, por ende, no soy suficiente, porque el reconocimiento es acotado. Entonces yo creo que ahí es súper importante tener ojo de que, y esto es una visión súper occidental, la visión occidental, y el otro día hablaba con mi equipo de esto y me mandaron un video precioso, que salía que la visión occidental mira que todos queremos ser un sol, todos queremos brillar, todos queremos ser número uno, todos queremos estar en el podio, en el uno, y estar en el segundo y el tercero no es suficiente. El tema es que en la visión oriental ellos hablan de soles y lunas, de que hay personas, de que son soles, por supuesto, pero ese sol no va a brillar si no está la luna, porque la luna le tiene que dar el paso. Entonces, ¿qué pasa? De que uno llega al entorno laboral y está esto de que cuesta delegar, generar equipos, porque todos quieren ser soles, porque si tú no eras sol, estaba mal, no era suficiente. En cambio, en la visión oriental, ellos dicen la luna es la que alimenta el sol, la que le da el espacio. Entonces son igual de importantes, porque no se puede crear este circuito de sol y luna si no está el sol y no está la luna. Entonces se valora de igual manera las lunas, el sol. Entonces es como si dijéramos el podio, todos suben a primer lugar, porque son valorados desde la diversidad y cualidades diferentes. Tú que hablas con tanta gente justamente por temas de autoestima, ¿con qué frecuencia salen temas vinculados al colegio? No mucho, no mucho, porque salen más con la paternidad. Sí me ha pasado con un par de cosas, el tema de lo parental, no es que sea más fuerte o no, pero se da mucho más. Pero me ha pasado de repente que es a temas de amistad. Yo en el colegio era muy tímida, yo en el colegio no tenía amigas, a mí en el colegio me hacían bullying, experiencias muy negativas a nivel emocional. Pero también eso es importante porque está diciendo de que justamente hay mucha más información que uno tiene acá como para culpar a tus papás que lo educacional. ¿Me explico? Por supuesto son distintos, pero yo no sé qué tanto se pone en duda el sistema educacional como se pone en duda la paternidad. Entonces, si se pusiera, que es lo mismo que pasa con el body positive, que hoy en día se pone en duda la aceptación corporal, pero hace unos 5 años nadie hablaba, y si tú te mirabas al espejo y te considerabas horrible, no lo cuestionabas,
porque no estaba inserto en la parte social, en las conversaciones, pasa a segundo plano. Pero es cosa que alguien lo active, y acá está el movimiento, para que eso florezca y empiece a ser tema. Yo creo que es como un poco el huevo o la gallina. Me pasa de que esa es mi visión con las cosas, que creo que ahí está el sesgo o la restricción, pero si supieran en verdad cómo te puede haber afectado eso y fuera tema, así como el body positive, yo creo que saldría mucho más caso. No es porque afecte menos, a eso voy. A ver si te estoy entendiendo bien. Entonces, lo que tú estás diciendo es que al final una educación que está muy centrada en los logros académicos se le olvida ver las relaciones que están pasando en el día a día y que terminan construyendo las autoestimas de las personas. Como que eso Y, no es tan, y no te lo tan cuestionas. fundamental. Está más Exacto, tú no te lo normalizado. cuestionas porque absolutamente está normalizado, como antes la falta de aceptación corporal estaba normalizada. Entonces, hoy en día, si tú normalizas, y no era tanto tema, pero ahora que empiezan a salir todos estos estudios, se empieza a generar conciencia social, o sea, es una epidemia de personas que ahora empiezan a hablar porque se sienten cómodos. Yo creo que hay muchas experiencias que son negativas, pero no las toman en cuenta porque ni siquiera han analizado hacia atrás qué podría haber sido. Pongo un caso, yo ahora lo analizo, pero lo estoy analizando desde que me metí en autoestima. Ahora miro atrás y digo, qué heavy esa profesora que me decía esto, qué increíble que yo tuve que tomar tanto remedio. Ahora me lo cuestiono porque yo sé el tema o porque socialmente se está hablando más. Pero antes yo pensé que era más un tema familiar, porque mis papás eran más disfuncionales, como todas esas cosas, en la medida en que uno se va dando cuenta, o por lo menos la sociedad se hace cargo de esto, y por eso el rol social es tan importante, empezamos a mirar también cuáles son las razones de nuestras heridas. Es un proceso para mí, Connie, de autoconocimiento. Entonces, si habláramos mucho más de este tema, yo, o sea, ¿dónde firmo para decirte que las personas ahora dirían, "What? ¿Qué onda esa profesora? ¿Cachai? ¿Cómo onda? Como, lo tendrían más ahí. Esa, no sé si quedó claro. No, claro, lo que tú estás diciendo de Sí. alguna manera, y invitamos a todos los que están participando en esta charla también a opinar y preguntar. Ahí se le cortó. Ay, Ah, no, que bueno, y que invitamos a todos los que están aquí, por favor, abrir el micrófono y preguntar, pero lo que tú estás diciendo de alguna manera es que hay muchas conversaciones que se mantienen de manera muy naturalizada en las instituciones educativas que dejan creencias que no son fáciles de borrar. exacto. Y uno se las cree por completo. Hasta que alguien empieza a discutirlo. Y ahí tú decís, oye, qué impactante. No me lo cuestionaba. Pero para eso ahí está el rol de justamente los académicos, profesionales, de sacar esta foto y mostrarla y decir, esto es lo que pasa, es lo que nosotros hacemos en la encuesta de autoestima. De autoestima ahora yo puedo leer todo lo que hay, pero es muy importante ver la población nacional. Y de ahí poder decir, bueno, esto es lo que pasa porque se midió. Entonces, si yo empiezo a decir un ejemplo, que no es un análisis que hayamos sacado, pero las mujeres que tienen 6 niños o más de 3 niños y ganan menos, tienen una autoestima baja en relación a una persona que gana más. Probablemente las personas van a empezar a comprender qué está pasando conmigo. Ahora entiendo de dónde puede venir mi insatisfacción. Entonces uno también va haciendo un proceso de autoconocimiento en relación al material que tiene disponible. Y Isa, ¿cómo crees que podríamos, como desde nuestro metro cuadrado, no sé, así como yo apoderada, yo mamá, yo profesora, empezar a generar un cambio en esto que tiene que ver con la autoestima? No sé, por ejemplo, yo como apoderada quizás en una reunión de curso, cuestionar algo, atreverme a cuestionar quizás para que la gente reflexione. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo ahí haría, o sea, aparte de dar el ejemplo, la inteligencia, proponer iniciativas en relación sobre todo a la diversidad. Me parece levantar la mano, me parece que este tipo de
de evaluaciones que se está haciendo probablemente frustra a muchos niños, no los hace sentir suficientes porque se enfocan en un aspecto cuando los niños son mucho más. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no evaluamos también o reconocemos de que emocionalmente son súper buenos? Yo te aseguro de que si un profesor te dice que emocionalmente te manejas muy bien y eres una persona admirada en ese sentido, a ti nunca se te va a olvidar. Pero si te dice felicidades por tus 7 en matemáticas, se te va a olvidar porque quizás no te representa tanto. Claro. Es súper importante ahí entonces valorar la diversidad, pero con actos concretos y por supuesto también hablando de qué tenemos que perder versus qué tenemos que ganar. Las instituciones también funcionan así, si al final son empresas y está bien, si de esa forma se funciona, pero mostrarles, esta es la ganancia. Yo creo que ahí el rol de la psicoeducación es clave, porque alivia, nos da esta posibilidad que conversamos recién de comprender muchas cosas. Y cuando uno comprende, sana un montón, porque la cabeza es muy lógica y uno quiere cerrar piezas, piezas. Es como cuando alguien, si te patean y no te dicen por qué, te volvís loco. Hasta que supiste por qué, cerraste. Porque justamente necesitamos aprender muchas cosas. Entonces yo creo que ahí es proponer iniciativas más equilibradas y que vayan de la mano con las iniciativas que conversamos hoy día y también psicoeducar. Esto no es investiguemos, hagamos charlas de autoestima. ¿Por qué no podemos buscar una persona que nos enseñe sobre esto? Porque está bien que no sepan. Y yo en verdad digo, como les dije al principio, no hay un máster de autoestima, impacta infinito. Entonces queda mucho por estudiar. La psicología no es tan antigua. Acá dice Carolina, puede ser también trabajar las expectativas en los estudiantes, maravilloso, que no han tenido refuerzo positivo en su historia. ¿A qué te refieres con eso, Caro? Carolina, no sé cómo te gusta que te digan. Bueno, como comentaba adelantito, todo me lo imagino desde mi rol. Entonces, con estudiantes, por ejemplo, que han tenido vulnerabilidad en todo ámbito durante su vida, eh, reforzar desde el rol del profesor, por ejemplo, decirle que creen en ellos, que confían en sus capacidades, tomarlos de cierta manera simbólicamente de la mano y llevarlos también, caminar junto a ellos hasta que ellos puedan creer un poco más en sí mismos, porque como tú comentabas delantito, la autoestima también se forma en espejo con el otro. Somos seres sociales, entonces no nos podemos olvidar de que el contacto con los demás nos va a ayudar a potenciar o disminuir nuestra autoestima. Entonces, a eso me refería como con el refuerzo positivo, sobre todo en historias que de repente son como un poco más difíciles que otras. Sí, me encanta Carolina. Muy buen aporte porque me acordaste de justamente algo que se hace mucho en psicoterapia, que cuando nosotros no hemos tenido, por ejemplo, una historia o de apego o de relaciones de contención, se puede construir una relación, no solo en terapia, sino de pareja, distinta, donde uno pueda empezar a reparar y recablear las relaciones que se tenían antes. Es decir, uno puede sanar con otras personas. No es que, y acá es súper importante decir que no es porque te tocaron unos papás quizás disfuncionales, uno está perdido en la vida. Y eso también es algo que hay que psicoeducar. Y nuevamente, la balanza, como hay tanto estudio de la paternidad, se desbalanza, pero en una experiencia hay personas que nunca olvidan autoridades en el colegio, porque quizás nunca en la casa le dijeron esto. Y mis papás no se dieron cuenta que la música, pero llegó un profesor y te dijo, tú vas a ser un grande en la música. Falta eso para que tú empieces a tener un propósito y un motivo en tu vida importante para sentirte que eres capaz. Y quizás mis papás no me apoyaron, pero ese profesor me marcó la vida. ¿Y cuánta historia hay de que llegó una persona y te dijo algo? Y ese voto de confianza es increíble. Entonces yo creo que es muy buen aporte porque podemos sanar con otras relaciones. Nada es determinante y eso también quiero ponerle harto foco porque por más de que esta charla haya tenido algunos puntos muy negativos que quería darlos a conocer, también quiero activar la esperanza, decir absolutamente que se puede desarrollar, uno puede reparar a través de otras relaciones, entonces es por eso que el sistema educacional también es muy relevante, porque donde no se encuentra en la casa también se puede encontrar en la escuela, en el colegio.
Y eso es maravilloso, una tremenda oportunidad de ayudar a la salud mental sin cargar tanto la mano a toda la parte de la familia. Mira, Isa, de hecho hay un estudio que habla de que los vínculos de apego en edad preescolar se pueden como arreglar, porque en verdad no es que sea malo, pero que se puede ir como hacia el polo de la seguridad gracias a un buen vínculo con sus profesoras en edad preescolar, por ejemplo. Entonces, estos niños así que también que tú decías que tienen familias disfuncionales o qué sé yo, una buena parvularia que lo acoja, que responda a sus necesidades desde chiquititos, porque claro, acá en la conversación parece que estamos hablando de niños más grandes donde hay que decirles que la anote, qué sé yo, pero en la edad preescolar lo importante de la parvularia es que responda a las necesidades de ese niño, lo acoja, lo contenga, no lo castigue, y con esas cosas está reforzando su autoestima. Es un niño que va a confiar en esa parvularia y de ahí se empieza a construir desde el sistema educacional. Entonces también es súper Absolutamente. importante. Es una tremenda oportunidad y a ese niño una parvularia le enseñó de que el mundo era seguro. No lo encontraba en la casa y está bien, si acá no es por juzgar todo, pero justamente estas cosas pasan. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que ahí hay un activo muy grande que explotar, que sacarle el jugo, que también empoderar a los mismos profesores en relación a esto. A Porque su cuando tú labor. empoderas, obvio, porque él se tiene que sentir capaz de poder contener también un niño. O sea, esto es como por goteo. Si tú tenés figuras de autoridad de que no se sienten capaces de esto o quizá están un poco más cortos de información, psicoeducación, por supuesto que la ayuda es limitada. Entonces ahí está el gran desafío. Hay harto por hacer. Mucho, pero tengo esperanza. Bueno, y lo que tú estás diciendo cuando comienzas diciendo de que no hay un magíster de autoestima, como que Mm, también el buscar y formarte en esto de autoestima ha sido, se habla mucho de la autoestima, pero no es que haya tanta información de cómo fomentarla, el mismo hecho de que te encuentras con personas que dicen, ah, esto también es autoestima. Entonces, hay todo de partida en el público general, yo siempre digo, somos analfabetos emocionales, pero nuestros docentes se les pide, de alguna manera se les pide que hagan este trabajo de hacer que los niños se crean el cuento y crean en sus capacidades, pero tampoco han sido formados para entender ni siquiera cómo se sí. fomenta la autoestima. De alguna manera todavía seguimos muy pegados a la lógica de la crítica constructiva, que yo siempre digo eso de la crítica constructiva, what? Como Mm, de motivar desde el castigo, y eso muy sí, pues, en los colegios son muy disciplinarios, pero no desde este como refuerzo positivo de justamente evaluar a las personas por sus talentos y también por su evolución. Yo creo que hay un montón de cosas que hay que rescatar de la educación parvularia. Yo todavía tengo hijos mm, chicos y una de las cosas que me gustan es el informe que me entregan cada semestre. Y ay, qué en bien. ese no me están diciendo, mira, Carlos pinta mejor que el resto. ¿Ya? No me dice, en comparación a sus amigos y el promedio, lo que me dicen, Carlos es así, es asá, ha evolucionado en esto, estas son áreas a trabajar, pero te hablan de la persona. Y por eso los lápices de colores de repente se transforman en lápices grises. Algo pasa de lo que estamos Mm, mirando en la educación que se transforma cuando entramos a este sistema más escolarizado, formal, todos con el mismo uniforme, mm, donde dejamos de ver a las personas y sí. empezamos a ver los números, ¿ya? Mm. Números nomás, a ver, 7, 4, 5, ¿me entiendes Ya, o hay no? 23 en la sala, bien, están todos. Listo, claro. Y claro, Mm, en la medida en que, bueno, va avanzando el sistema ¿cómo se llama?, el nivel educativo, vamos perdiendo también gente. Y muchas veces tienen que ver con eso, con el no mm, creerse capaces o que las cosas no son suficientemente motivantes o que el ambiente no logra hacer esta contención. Y claro, somos uno de los países con más nini mm, de jóvenes que no mm, trabajan ni estudian. Y eso es bien cuestionable cuando tenemos los mejores resultados en Latinoamérica en los test PISA. ¿Ya? ¿Qué mm. pasa? ¿Qué pasa en eso? Somos aquí, pero no, después no nos creemos el cuento. ¿Tú cómo veis? Como si tú dijeras, ya, voy a ir a hablar, voy a ir a capacitar a los profesores de Chile. ¿Qué te gustaría enseñarles?
Trabajaría con ellos primero. Mm. Es muy difícil hacer un cambio para los demás si es que uno no tiene estos recursos. Entonces haría un trabajo con ellos, cosa de que, y pongo el ejemplo, cuando uno empieza a ser más compasivo con uno mismo, deja de ser tan duro con los demás. Es difícil enseñar la técnica, lo teórico, si es que ellos no viven en carne propia lo que justamente es la compasión, lo que realmente pierden con tanta autoexigencia, porque cuando uno lo vive en carne propia es capaz de transmitir un mensaje potente y de forma natural y espontánea. Si tú me preguntas, haría eso, porque creo que sanando también a esas figuras de una manera, ellos pueden transmitir esto de una forma genuina y no hacer este PowerPoint con idea, sino que realmente entra en un proceso de autoestima, Una mejora, terapia. sana, ¿sí? No sé si terapia, pero hay distintas maneras, edúcate. Tú también tienes la oportunidad, porque es muy difícil cuando uno siente que no hay tanta uno, hay todos estos nini, ¿cómo tú le vas a pedir si este nini, por ejemplo, entra después a hacer parvulario? Es difícil pedirle pera al olmo, como se dice. Yo no le puedo pedir a una persona que no cree en sus capacidades que crea en otro. Es muy complicado, de forma genuina y espontánea, porque hay personas que también creen más en lo otro que en los demás y ahí hay varias creencias que son discutibles. Pero en ese sentido es rudo, o sea, creo que la pega está, por supuesto, que se tiene que hacer en paralelo. Y las personas que están a cargo tienen que encargarse primero de su propio proceso para poder transmitirlo bien y, por supuesto, educar como si fueran una figura parental sana. Es pedirle, tú no le, el típico tema de terapia, sanar, de que tus papás también son personas y que se equivocaron, y ahí ya. Pasa lo mismo con los profesores al final, con la figura de autoridad en el sistema educacional. Porque yo le podría pedir a él si le faltan recursos, tenemos que dárselo para que también entreguen. Creo, esa es mi mirada, por lo menos lo que he visto en la práctica, de que cuando las personas sanan, cambian las dinámicas y empiezan a enseñarle a los demás lo que a ellos les sirvió. Y ese es un circuito, un círculo virtuoso muy lindo, a mi juicio. De lo que dice hay algo muy interesante y aquí ojalá en el chat lo comenten los que están, pero yo conozco una gran cantidad de profesores que los conocí cuando iban en el colegio y que no le iban bien en el colegio. Es decir, a mí me llama mucho la atención eso, como la cantidad de profesores gente que tiene vocación de ser profesor y que no le iba, y que no le iba bien en el colegio, que estuvieron al borde de repetir, que no les motivaba a estudiar. A mí me llama tanto la atención eso. Entonces, cuando decía eso, Isa, de que incluso para quienes se convierten el día de mañana en docente y tuvieron una experiencia bastante conflictiva de la educación, claro que es importante hacer un proceso de desarrollo personal, porque por algo Sí, además que deciden tomar quizá un momento que en su vida fue muy difícil para después transformarlo, para exacto. transformarlo. Es súper interesante eso, no sé a cuántos de ustedes les pasa, pero Bueno, yo, a mí me pasa, o sea, con lo que hago a mí me pasa, o sea, obvio. Quise transformar y dije, esto es demasiado bueno. Este tesoro no es para mí, es para el mundo. Al final también creo que en la medida en que uno se siente capaz y cree en la transformación, eso es maravilloso, es un tremendo propósito y motivación de vida, lo cual, bueno, tú en la psicología positiva habla de los factores para ser feliz y tener una motivación y estar comprometido con un propósito es uno de los 5, o sea, así de relevante. no sé si Oye, alguien más quisiera hacer una pregunta en el chat, que nosotros no hemos comido la conversación, pero por favor pregunten en el chat o abran el micrófono para hacer alguna pregunta a la Isa. Pero ahora tú dices, a ver, yo era la del 4-5 y sí, ok, y me hicieron creer algo de mí. Y ahora lo sí, veo, eso mismo que yo creía de mí, hoy en día me doy cuenta que era qué. Porque de alguna manera como que Unique era como creatividad, como que dijiste yo era... sí. ¿Mm? Yo era muy visual, era muy buena sociabilizando, pero no calzaba mucho con este sistema escolar de estar sentada con uniforme.
Y claro, cuando uno empecé a bajar las notas en sexto básico, yo tuve una inmadurez neurológica muy importante que cuando yo llegué al neurólogo en primero medio, me dijeron que yo tenía la misma concentración y capacidad de una persona de sexto básico. Me caí de poto. O sea, le dije, ya, ok, ¿en qué nivel de retraso estoy? Yo pensé, o sea, como imagínate también la mala información, yo estaba El sola, mi mamá creo que, diagnóstico. o sea, y me dijo que yo no solo me desconcentraba, yo soy muy multifocal, hago muchas cosas al mismo tiempo. Y es una tremenda habilidad para emprender hoy día, porque puedo estar en 300 mundos a la vez. O sea, como que en verdad lo logro por eso, yo te diría, es mi gran virtud. Pero yo pensaba que estaba mal porque tenía que ser un unifocal. Entonces, al ser tan visual, a mí me desconcentraba mucho cuando tú las bufandas de las profesoras y me quedaba mirando, creía que entendía y me acuerdo que la primera vez que me dieron un remedio para la concentración, llegué llorando a mi casa y le dije, mamá, entendí matemáticas. O sea, estuve 4 años entendiendo una pelota de matemáticas. O sea, y me puse a llorar de la emoción y me creía la raja después. Decía, soy la mejor en esto porque subí de 4,5 a 6,2. O sea, una inmadurez neurológica que los remedios me ayudaron a regular rápidamente, pero muchos años viví triste. O sea, yo estaba deprimida, estaba con una pastilla muy alta, muy flaca, llegué a pesar, yo mido 1,69, llegué a pesar 43 kilos, mi mamá desesperada. Entonces también al borde yo podría haber gatillado muchas cosas más. Al final saqué los recursos y por eso digo que esto lo cuento de, claro, la diversidad, porque a mí me hacían sentir de que yo no era suficiente, los profesores, mi familia no tanto, em, porque mi papá era brillante, pero él nunca estudió una carrera porque lo mismo, multifocal, le iba increíble, pero también tuve ahí las notas, mi papá era español, se sacaba 4 de 10, o sea, realmente un 3, un 2, no sé. Y claro, él era brillante, entonces yo tenía esa figura parental de que había conseguido mucho sin necesariamente calzar en el tipo. Entonces eso me salvó mucho, yo creo, a modo de ejemplo, que en mi casa eso no era lo más valorado y si uno quería estudiar música se valoraba, se validaba, pero yo en el colegio me sentí muy diferente. Entonces en ese sentido traspaso también esta charla con harto como bien impregnado a nivel personal, porque yo fui la niñita que se sintió distinta y hoy día me considero una lumbrera, me creo buena, ¿cachai? Y trabajo en autoestima y me encanta y lo gozo, pero puedo decir de que me costó muchos años construir la idea de que yo no era una persona que fuera tonta, sino que era tremendamente inteligente, solo que mi inteligencia no era la que se pedía. Inteligencia, modelo californiano. Yo creo que cada uno quizás se ha llevado alguna etiqueta de la educación, Sí, me pasaba igual que a ti, y de que yo nunca entendí por qué teníamos que usar uniforme, ¿ya? Y me peleaba por eso con los profesores. claro. Nunca entendí por qué me tenía que quedar en la sala si yo ya había terminado, ya me iba bien. Al contrario, yo era de las mejores alumnas porque me tenía que quedar en la sala si yo quería ir a hacer deporte, muy física. Y claro, la etiqueta que a mí me dejaron es la niña problemática. Es decir, Claro, que es claro, yo era la problemática, yo era la con problema de disciplina. Y hoy en día veo y digo, claro, siempre tuvo una voz que vino a cuestionar el sistema. Es decir, y hoy en día eso me dijo, acá estamos sí, revolucionando la educación desde el corazón. Entonces, yo creo que cada uno probablemente de la educación se llevó alguna etiqueta que después ahora la mira y sí, dice, ¿cómo no entendían que eso era súper importante dentro de la persona que yo era y a lo que me iba a dedicar? Que tú dices, oye, mira esta cuestión, oye, y ahora lo utilizo, me creo una lumbrera, y yo también pasé de ser la rebelde sí. sin causa a la rebelde con causa. Entonces, y probablemente varios de los que están aquí se llevaron alguna etiqueta Sí, de este tipo por no ser comprendidas esas diferencias y tratar a todos de meternos en el mismo sistema, uniformarnos, sí, hacernos funcionar de cierta manera, cuando los modelos educativos como más adaptados a la realidad actual están funcionando por proyectos, están abriendo las salas. A ver, una de las cosas, y esto yo lo quiero comunicar, es decir, yo elegí para Carlos un colegio que me dijeron que los niños podían hacer las tareas en la sala o en el patio.
porque No, dije, Es bacán. maravilloso. es mi hijo, es mi hijo, se le va a venir y va a empezar a estallar, ¿ya? Entonces, eso como, tiene que usar uniforme, bueno, algo sigue igual, yo me encantaría que fueran con la ropa que quisieran, ¿me entiendes o no? Pero probablemente a los que están aquí, los que van a escuchar esta charla, les debe haber pasado lo mismo, de que algo les dijeron de su personalidad y que se lo señalaron como un problema y terminó siendo quizá una de sus grandes competencias. Absolutamente de acuerdo. Por eso digo, vuelvo al tema del emprendedor. ¿Cuántos emprendedores no han emprendido? Porque creen de que en lo que le pegan no es una virtud, sino que fue un defecto por muchos años. Y de desestructurar esas creencias es pega, es pega, es pega. Así que vamos por esa diversidad. Y acá justamente están comentando también, Carolina, de que es un punto muy importante y que dicen que, claro, cuando te dicen de que el éxito son ciertas carreras, no tiene por qué ser así, no te muestran camino. Y la verdad es que ¿sabéis qué? Qué bueno romper todas esas creencias, porque yo soy psicóloga y claro, te dicen los psicólogos se mueren de hambre. No necesariamente. Y vamos a refutarlo porque no es así. Entonces uno toma decisiones por miedos infundados por personas que han vivido experiencias con susto, porque era malo no ser ellos, como que todo vuelve a lo mismo. Y estaba pensando, y ya con esto no sé si estamos pasando, es lo mismo, se me viene una frase decir como, lo barato sale caro, ya. Lo fácil, así como meternos a todos en el mismo cajón, sale difícil después. O sea, es la misma frase. El que tú creas que es más fácil meter a todos y estructurar, sale caro al final, sale difícil. Te llegan niños desastre porque están diciéndote, acéptenme, valórenme, en el fondo, ni tan en el fondo. Bueno, Isa, te agradecemos esta súper charla que hay compartido con nosotros. Yo creo, bueno, ya dejaste tus redes para todos los que te quieran Ah, arroba contactar. mi pacareo. Y claro, como dice Carolina, es importante empezar a sacar ciertas ideas. El mundo cambió. Y es decir, la educación está cambiando, lo estamos haciendo hoy a través de mecanismos que uno nunca pensó, que uno dijo, así yo siempre digo, veíamos Carrusel de la América y todos con un computador y nosotros, ¿cómo hacer eso posible? ¿Cachai? Y uno como, qué fantasiosos los que están haciendo esto. Y hoy en día, ahí estamos. Entonces, Qué como los títulos, bueno, se dice que el 85% de las profesiones que se van a necesitar para el 2030 aún no se han creado, ¿ya? Y claramente cada día es menos relevante la formación universitaria, porque ahora todo lo podía aprender a través de YouTube. Entonces, todo. es impresionante, el mundo está cambiando, pero lo que nunca va a cambiar es que tenemos que aprender a relacionarnos positivamente con nosotros mismos y los demás. Y eso, bueno, al final es lo que estamos buscando a través de relaciones inteligentes. Y por eso te tenemos invitadas también para hacer un taller. Sí, Por favor, para un coméntale taller de antes de cerrar. adolescente, ahí le vamos a meter redes sociales con todo. Tengo harto que conversar. De Para variar. adolescentes y autoestima, porque claro, Sí. aquí yo creo que hay varias que trabajan con adolescentes o tienen hijos adolescentes. Y pucha, qué importante esa etapa, porque Mm. todo cambió cuando llegó la pubertad, ¿o no? Todo, Todo todo. cambió, Sí. todo cambió. Es Sí, todo heavy. cambió. Yo aprovecho de invitarlos a todos a que revisen el observatorio de la Fundación, donde está toda esta información que estábamos hablando de que hay que informarse, de que hay que hacer estos cambios desde nuestro metro cuadrado informados y poder llevar también la evidencia a quienes toman decisiones. Y bueno, en el observatorio lo que hacemos es justamente reunir esto, convertirlo en artículos que son como bien entendibles, con un link que después va a los estudios originales si quieren como profundizar. Así que Mm. los dejo invitados ahí a ver el observatorio y bueno, también a inscribirse en el link que les dejé acá en el chat, para que si quieren recibir más información de los talleres, las actividades,
incluso quizás más adelante un newsletter también con los nuevos artículos, así que eso, están todos invitados a revisarlo. Me encanta. No, me encanta lo que están haciendo desde Relaciones Inteligentes. Muy integral, me gusta mucho, un tremendo proyecto, así que felicidades también, porque creo que claro, esto que tú dices, soy una rebelde con causa, maravilloso. Más Así rebeldes con tiene que ser. causa. Sí, por más Dice, te voy a rebeldes con pedir causas. esa información que mostraste en tu presentación para incluirla en el observatorio como un material educativo, podría servir, Sí, claro, no hay ningún problema. como ejemplos y todo eso. Así que ahí después lo pueden encontrar ahí también. Perfecto, súper. Bueno, muchas gracias a todos los que asistieron. Vamos a estar teniendo todos los viernes de agosto y todos los jueves de septiembre y octubre estos webinars. Y por favor, inviten a otras personas. Gracias por los que hicieron su aporte voluntario. Y les vamos a estar informando esta semana de las charlas de qué va a ser el taller de 2 horas que va a ser la ISA, el contenido. Se los vamos a mandar también a su mail para que ojalá se inscriban y obviamente ayuden a difundirlo. Así que le mandamos un besote. Isa, te queremos. Gracias, increíble invitación. Gracias a todos por estar acá. Chao, chao. Chao. Chao.